Buenas noches, apreciados estudiantes. Sean todos bienvenidos para la asignatura Comunicación Oral y Escrita Castellana y Guaraní. Hoy nuevamente estaremos interactuando a través de esta herramienta digital con el deseo sincero de que todos se encuentren muy bien. Hoy estaremos continuando el desarrollo de la unidad número 3 que en la clase anterior habíamos comenzado. En aquella oportunidad habíamos analizado el proceso de la lectura, condiciones básicas para la lectura, procesos que intervienen en la lectura, defecto y problema de la lectura de estudios y sus etapas. Estos son contenidos que habíamos abordado en la clase anterior de la unidad número 3, que trata de la lectura. Hoy estaremos siguiendo con esta unidad, analizando los siguientes contenidos: la comprensión lectora, niveles de lecturas, procesos de comprensión lectora, ideas principales y secundarias, formas discursivas como la narración, textos descriptivos y dialogados, textos expositivos y textos argumentativos. Bien, comenzamos con el desarrollo que estábamos mencionando. Primeramente estaremos analizando en qué consiste la comprensión lectora. Comprender un texto significa fijar con precisión lo que el autor dice y cómo lo dice. Es decir, cuando un lector comprende lo que dice el texto, está identificando, desentrañando o encoliñando el mensaje o la información que quiso transmitir el que escribió el texto. A eso se refiere la comprensión lectora. Captar, comprensión, la idea del autor. Seguimos con niveles de lectura. Para que un proceso de lectura sea exitoso, un, un lector debe considerar los siguientes niveles de lectura. Primero, la decodificación. Este consiste en que el lector descifra los signos presentes en el texto. Para que esto ocurra, debe conocer el código en el cual está escrito. Nosotros ya habíamos estudiado en la clase número 1 en qué consiste el código dentro de la lingüística, dentro del proceso comunicativo. Código se refiere al idioma o lengua que se utiliza. Puede ser castellano, guaraní, portugués, inglés o también otros idiomas. El otro nivel es la comprensión, es decir, en esta etapa o este nivel, el lector capta el significado del texto. Esto a su vez se vuelve a dividir en dos. La comprensión puede ser local cuando corresponde a la determinación del significado a nivel estructurado. Menores, por ejemplo, cuando comprendemos por parte de un párrafo, puede ser también un grupo de párrafos. La otra forma de comprensión es la global. Este corresponde a la determinación del significado total del texto. Entonces la comprensión se divide en dos niveles. Puede ser de la decodificación y la comprensión. Pero lo que a nosotros nos interesa es la comprensión. El alumno o el estudiante o cualquier persona que tenga contacto con un libro pueda desentrañar la idea o la información que tiene ese material de lectura. Siguiendo con la comprensión lectora, ahora vamos a determinar proceso de comprensión lectora, es decir, los momentos que debemos ir realizando para que nuestra comprensión sea óptima. Primeramente, el lector, cuando tiene contacto con el material de lectura, los primeros que deben hacer el texto es, si es breve, enumerar los párrafos que tiene el texto. Segundo, el leer el texto utilizando las técnicas que facilitan la lectura. Cuando hablamos de técnicas,
puede ser lectura silenciosa, puede ser lectura oral, lectura compartida o colaborativa. Hay muchas técnicas que uno puede desarrollar para comprender un texto leído. El siguiente paso, aclarar significado de palabras, sea esta en forma directa o contextualmente. Y ya vamos directamente, recurrimos al uso del diccionario o contextualmente cuando deducimos de acuerdo a la expresión a la idea desarrollada en el texto posterior. A eso debemos releer atentamente por párrafo, sintetizar el contenido del texto en una oración. Esta síntesis apunta a la idea central del texto siguiente. Utilizar estrategias, preguntas y respuestas sobre el contenido del texto, elaborar esquemas, cuadros sinópticos o mapas conceptuales. Y por último está también la inferencia. Inferencia, es decir, debemos inferir el significado de alguna expresión a través de un análisis contextual, leyendo, si no vamos a comprender o no, al no comprender el significado que quiere transmitir, porque el texto, la idea no está expresa. Por eso que como nosotros esperamos otras veces si podemos encontrar algunas respuestas dentro del texto. Y el otro momento es ingerir sentidos impresos que subyacen en el texto. En este caso no está explícito en el texto las ideas. Nosotros tenemos que entender esto. Ocurre generalmente cuando utilizamos significado connotativo de las palabras, expresiones. A esto se denomina proceso de comprensión lectora. Seguidamente vamos a realizar el análisis de las ideas principales y secundarias, es decir, en qué consiste posteriormente, cómo se elabora una idea principal y las ideas secundarias en el texto. Entre las estrategias que se considera en la construcción global y la comprensión de un texto, la idea principal ocupa un lugar descalcado. Cada vez un sujeto lee el texto, es primordial que reconozca lo que es relevante o principal. Esto le permitirá evitar una sobrecarga de informaciones y a la pérdida del significado global. Es importante tener en cuenta las técnicas de las preguntas. Para que yo pueda encontrar la oración principal, debo realizar las preguntas. ¿De qué habla? Para saber cuál es la acción, debo hacer las preguntas ya sea para el párrafo o en el texto, identificar la oración principal. Luego tenemos las ideas secundarias. ¿En qué consiste las ideas secundarias? Se denomina las ideas secundarias a la que sirve complemento para la idea principal. Estas aportan más detallados a la idea principal. Las descripciones suelen ser ideas secundarias. Algo muy importante que nosotros debemos recordar, que a la hora de diferenciar idea principal de idea secundaria, es la primera tiene sentido por sí sola, más las ideas secundarias no. Si uno eliminara todos un párrafo, solo se quedara la idea principal, la frase resultante tendrá sentido. Sin embargo, con las ideas secundarias no es lo mismo, ya que las subordinadas o las principales, entonces da el centro para que se puedan realizar la idea principal, que sería la construcción del significado global. La idea secundaria sirve de complemento para la idea principal. Ahora vamos a recordar nuevamente la elaboración de ideas, ya sea estas ideas central, ideas principales del párrafo o ideas secundarias.
Las ideas se elaboran teniendo en cuenta dos aspectos muy importantes. Primero se identifica en el texto o en el párrafo qué es lo que se va a identificar, la oración principal. Es decir, debo hacer esta pregunta de quién habla en el texto o de quién habla el párrafo. Y la segunda pregunta, ¿qué ocurre en la elaboración de ideas principal, central, secundarias? Y lo primordial es conocer el sujeto, quiere decir de quién, y el segundo, el predicado, cuál es la acción ocurrida. Entonces tenemos los dos elementos o momentos o dos partes de una oración. Poder formular, lo primero que debemos hacer es identificar la idea. Posterior a eso vamos a hacer la formulación, es decir, elaboramos y se formula comenzando con un artículo, después sustantivos abstractos y un complemento, pero este complemento no debe llevar verbo conjugado. Esta es la forma en que se establece la elaboración de ideas. Muy bien, para ir cerrando ya esta segunda etapa de nuestra unidad número 3, vamos a realizar un esbozo de forma discursivas. Tenemos las narrativas, textos descriptivos, textos dialogados, textos expositivos, textos argumentativos. Comenzamos con la narración. La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al abordar el análisis textos narrativos, es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, por ejemplo, los personajes que lo llevan a cabo, el tiempo y el espacio, donde se desarrolla cómo se ordena todos estos elementos y desde qué punto de vista se cuenta los textos narrativos. Presenta una acción principal que transcurre a la vez varias secundarias. Estas acciones se combinan alternando su aparición. Entonces, cuando hablamos de texto narrativo, es hacer un relato sobre hecho real o imaginarios. El texto descriptivo se caracteriza por la representación verbal o real de un objeto, puede ser persona, paisaje, animal, emoción y prácticamente todo lo que se pueda ser puesto en palabras. Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que está transmitiendo en palabras o a través de las palabras. ¿Qué es un texto dialogal? A través de un texto dialogal se describe una conversación entre dos o más individuos que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar postura en este sentido. Un diálogo también es una discusión o contacto que surge con el propósito de lograr un acuerdo. Luego tenemos el texto expositivo. Este tipo de texto tiene como objetivo informar, difundir conocimiento sobre un tema de interés, tratando de dar respuesta a las preguntas. La intención informativa hace que los textos predominen la función referencial. Este tipo de texto se vuelve a dividir en dos textos, que serían textos expositivos divulgativos, es decir, texto que informa un tema de interés, va dirigido a un amplio sector de público, no exigen unos conocimientos previos sobre el tema de la exposición. El otro tipo es el especializado, es decir, texto que tiene un grado de dificultad alto, pues exige conocimientos previos o amplios sobre el tema en cuestión. Puede ser sobre el informe, leyes, artículos de investigación científica. A esto ya son textos expositivos especializados. Por último, tenemos el texto argumentativo. Todo es escrito que se encarga de desarrollar razonamiento, de probar o de demostrar una idea, refutar la contraria, persuadir o visualizar a modo de discursos al receptor
a modo comportamiento, hechos o ideas. De esta forma cerramos esta segunda parte de nuestro contenido de la unidad 3. En la siguiente clase, la técnica comprensión lectora. De esta forma entonces llegamos a la culminación, una clase más de comunicación oral y escrita, castellana y guaraní. Con el deseo sincero de que estén todo bien, cerramos nuestra actividad de la fecha de esta manera. Buenas noches.